Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos adentramos en El libro perdido de Enki de Zecharia Sitchin, Así. un relato fascinante que reinterpreta la mitología sumeria desde la perspectiva del dios Enki. Exacto. Lo que hace tan singular a este libro es que no se presenta como un simple mito, sino como las propias memorias de Enki Imaginad, Mm. un dios escribiendo su autobiografía. Es una premisa irresistible. Promete revelaciones sobre los Anunnaki, su llegada a la Tierra, la creación de la humanidad Ajá. y hasta la gran inundación. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Quizá por el principio. Sitchin nos sitúa en Nibiru, de un planeta con una órbita elíptica, Ajá. que se acerca a la Tierra cada 300-600 años. Entiendo. Según el libro, este planeta sería el hogar de los Anunnaki. Vale Nibiru, un planeta que la ciencia aún no ha detectado. Sitchin aporta alguna prueba de su existencia. Más que pruebas, lo que hace es reinterpretar textos sumerios e integrar conceptos astronómicos para construir su teoría. Argumenta que la inusual órbita de Nibiru explicaría la periodicidad de ciertos eventos descritos en las tablillas cuneiformes. Entiendo. Es una teoría audaz, por decirlo suavemente. Y si damos por válida la existencia de Nibiru, ¿quiénes son estos Anunnaki que lo habitan? Seres avanzados tecnológicamente según Sitchin. En su relato, los Anunnaki llegaron a la Tierra en busca de oro, un metal que necesitaban para reparar su atmósfera. Una expedición minera interplanetaria. ¿Y quién lideraba esta empresa? A la de un personaje que podríamos describir como un explorador rebelde, fue el primero en llegar a la Tierra y descubrir las reservas de oro. Su hallazgo desencadenó una serie de luchas de poder entre los líderes Anunnaki, Anu-Enlil un poco, y por supuesto nuestro protagonista Enki. Ajá. Conflictos entre dioses por el control del oro. Suena a una historia épica. ¿Qué nos puedes contar sobre Enki? ¿Qué lo diferencia de los demás líderes Anunnaki? Enki es descrito como un científico brillante, un ingeniero genético que juega un papel crucial en la creación de la humanidad. La creación de la humanidad. Espera, te estás diciendo que Sitchin propone que fuimos creados por los Anunnaki. Eso es lo que plantea el libro perdido de Enki. Según el relato, los Anunnaki necesitaban mano de obra para extraer el oro, y Enki, mediante manipulación genética, creó a los primeros humanos a partir de primates terrestres. Increíble. ¿Y cuál era la relación entre los Anunnaki y estos primeros humanos? Eran simplemente esclavos. La relación fue evolucionando con el tiempo. En un principio, sí, los humanos eran principalmente mano de obra. Pero Enki, a diferencia de otros Anunnaki como Enlil, sentía compasión por sus creaciones. Les transmitió conocimientos impulsando su desarrollo y acercándolos a la civilización. Entonces Enki era como un Prometeo sumerio, un benefactor de la humanidad. Se podría decir que sí. Un ejemplo de esto es la figura de Appa, el primer hombre civilizado según la mitología sumeria. En el libro perdido de Enki, Adapa es presentado como un discípulo de Enki, un ser con una inteligencia excepcional que despierta la admiración e incluso el recelo de algunos Anunnaki. Fascinante. Estamos hablando de dioses, creación, manipulación genética. ¿Acaso la ciencia moderna ha encontrado alguna evidencia que respalde estas ideas? Hay que tener en cuenta que el libro perdido de Enki es una obra de ficción especulativa. Sitchin se basa en la mitología sumeria y la reinterpreta desde una perspectiva propia. No hay evidencia científica que respalde la existencia de Nibiru los Anunnaki o la intervención extraterrestre en la evolución humana. Claro, entiendo. Es una interpretación personal, pero no por ello menos intrigante. Y hablando de eventos impactantes, no podemos olvidar la gran inundación, un relato presente en numerosas culturas. ¿Cómo se explica este cataclismo en el libro perdido de Enki? Sitchin lo atribuye a la influencia gravitatoria de Nibiru. Según su teoría, el acercamiento del planeta habría provocado un deshielo masivo, inundando gran parte de la Tierra. Entiendo. ¿Y los Anunnaki? ¿Qué papel jugaron en este evento? ¿Intentaron salvar a la humanidad? Aquí es donde la historia da un giro dramático. Enlil, el líder más autoritario, decide no intervenir y dejar que la humanidad perezca. Pero Enki, movido por su compasión, desobedece las órdenes y decide salvar a un grupo de humanos. Desobediencia divina para proteger a la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Construyó una especie de arca como en la Biblia. Exacto. Enki instruye a Sisudra, la versión sumeria de Noé, para que construya una embarcación y preserve la esencia de la vida terrestre. Una historia fascinante. Hemos cubierto la llegada de los Anunnaki, la creación de la humanidad, el diluvio. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se reconfigura el mundo tras la inundación? El mundo postdiluviano en el libro perdido de Enki es un escenario de cambios y redistribución de poder. Veremos cómo asciende Marduk, el hijo de Enki, un personaje con una ambición que marcará el destino de la humanidad, pero eso lo dejamos para la próxima parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el libro perdido de Enki, justo donde lo dejamos con el mundo reconstruyéndose tras la gran inundación. Un nuevo comienzo para la humanidad, pero también por lo que parece un nuevo escenario para las intrigas de los dioses.
Mencionaste a Marduk, el hijo de Enki. ¿Qué papel juega este personaje en la historia? Marduk, según Sitchin, es un personaje ambicioso que busca el poder. Reclama para sí el dominio de la tierra, desafiando el liderazgo tradicional de Enlil y desencadenando nuevos conflictos entre los Anunnaki. Ajá, un dios rebelde que desafía el orden establecido. ¿Tenía Marduk algún tipo de legitimidad en su reclamo o se basaba solo en su ambición personal? Sitchin nos habla de unas profecías anunciadas por un enigmático personaje llamado Galsu, que vaticinan el ascenso de Marduk. Estas profecías se convierten en una especie de arma política utilizada por los partidarios de Marduk para justificar sus aspiraciones. Profecías que predicen un cambio de poder. ¿Cómo reaccionan los demás Anunnaki ante estas predicciones? ¿Les toman en serio? Las profecías dividen a los Anunnaki. Enlil y sus seguidores las rechazan viéndolas como una amenaza al orden establecido. Enki, por su parte, se muestra más ambiguo. Como padre de Marduk, siente cierta inclinación a creer en el destino de su hijo, pero al mismo tiempo es consciente del peligro que representa su ambición desmedida. Entiendo. Tenemos a los Anunnaki divididos profecías inquietantes. Y en medio de todo esto, ¿qué ocurre con la humanidad? ¿Cómo nos afecta esta lucha de poder entre dioses? La humanidad, una vez más, se ve arrastrada por las decisiones de los dioses. Sitchin describe cómo los Anunnaki, para consolidar su poder, intervienen en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, estableciendo dinastías, fundando ciudades e incluso manipulando el lenguaje. Manipulando el lenguaje. ¿A qué te refieres exactamente? Sitchin interpreta el mito de la Torre de Babel como un ejemplo de esta manipulación. Según su teoría, la torre representaba un intento de la humanidad por desafiar a los dioses por alcanzar el cielo y acceder a sus conocimientos. Enlil, temeroso de este desafío, decide confundir las lenguas humanas para evitar que se unan y puedan desafiar su autoridad. Es una interpretación muy original, por decirlo menos. La Torre de Babel como un símbolo de la rebelión humana contra el control divino. Pero si los Anunnaki buscaban controlar a la humanidad, ¿por qué dividirlos? ¿No sería más fácil dominarlos si hablaban un solo idioma? Esa es una buena pregunta. Sitchin argumenta que Enlil, tras el incidente del diluvio, desconfiaba profundamente de la humanidad. Temía que unidos y con un solo idioma pudieran volver a desafiar a los dioses. La confusión de lenguas sería una forma de debilitarlos, de evitar que se organizaran y acumularan demasiado poder. Entonces, la diversidad lingüística sería una consecuencia de la desconfianza de los dioses hacia nosotros. Es una idea inquietante, ¿verdad? Pero si los Anunnaki ya no confiaban en la humanidad, ¿por qué seguir interviniendo en nuestros asuntos? ¿Por qué no simplemente abandonarnos a nuestro destino? Aquí es donde la historia se complica aún más. Sitchin introduce el concepto de los mes, unos artefactos que contienen el conocimiento y la sabiduría de los Anunnaki. Estos mes se convierten en objetos de deseo y disputa entre los dioses y también en una herramienta para controlar a la humanidad. ¿Ves? ¿Qué tipo de conocimiento contenían esos artefactos? Tecnología avanzada, secretos del universo. Sitchin es bastante ambiguo en este punto. No define con precisión el contenido de los mes, pero sugiere que se trata de una especie de biblioteca de conocimiento Anunnaki. Podríamos especular que incluyen información sobre ingeniería genética, astronomía, medicina. En definitiva, todo el saber acumulado por esta civilización extraterrestre. Un tesoro de conocimiento, entonces. ¿Y qué papel juegan estos mes en la lucha de poder entre los Anunnaki? Los mes se convierten en un factor clave. Diferentes facciones Anunnaki buscan controlarlos, ya sea para obtener poder o para impedir que caigan en manos equivocadas. Sitchin nos describe cómo Inanna, la diosa del amor y la guerra, roba los mes de Enki en un acto de audacia que desencadena nuevas tensiones. Un robo divino. ¿Y qué buscaba Inanna con los memes? Poder, conocimiento, ambas cosas. Inanna es un personaje complejo movida por la ambición y el deseo de reconocimiento. El robo de los mes es un acto de rebeldía contra la autoridad de Enki, pero también una forma de obtener poder e influencia. Con los mes en su poder, Inanna se convierte en una figura clave en el juego político Anunnaki. Inanna, Marduk, Enlil, Enki. Tenemos un escenario con personajes fascinantes y motivaciones complejas. ¿Hacia dónde nos lleva esta historia? ¿Cómo se resuelve esta lucha por el poder entre dioses y qué consecuencias tiene para la humanidad? La historia se dirige hacia un clímax inevitable: la guerra. Marduk, con el apoyo de sus seguidores y utilizando la tecnología Anunnaki, se enfrenta a las fuerzas de Enlil en una batalla épica que marcará el destino del mundo. Pero para conocer los detalles de esa guerra y sus consecuencias, tendremos que esperar a la última parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el libro perdido de Enki, con la tensión en su punto máximo. Marduk desafiando el orden establecido Inanna con los nemes en su poder. ¿Qué ocurre después? Mencionaste una guerra entre dioses. Exacto, la lucha por el control de la Tierra culmina en una guerra abierta entre las facciones Anunnaki. Marduk, implacable en su ambición, lidera la ofensiva contra las fuerzas de Enlil. ¿Y qué armas utilizaban en esta guerra entre dioses? Espadas láser.
naves espaciales. Sitchin describe algo mucho más aterrador: las armas de terror. En los textos sumerios se habla de armas devastadoras capaces de arrasar ciudades enteras. Sitchin interpreta que estas armas de una potencia similar a la nuclear fueron utilizadas en la guerra entre los Anunnaki. Armas de destrucción masiva en manos de dioses. Debió ser un espectáculo aterrador. ¿Qué consecuencias tuvo el uso de estas armas? ¿Hay alguna relación con los desastres naturales o las extinciones masivas que conocemos? Sitchin sugiere que sí. Atribuye a las armas de terror la destrucción de Sodoma y Gomorra, la desaparición de algunas culturas prehistóricas e incluso la formación de desiertos como el Sahara. Es una teoría controvertida sin duda. Pero ¿qué ocurre con los humanos? ¿Cómo nos afecta esta guerra entre dioses? Imagina el caos. Ciudades destruidas, naciones enteras enfrentadas entre sí, manipuladas por los Anunnaki para servir a sus intereses. Sitchin nos presenta un panorama desolador donde la humanidad, una vez más, se convierte en víctima del egoísmo y la ambición de los dioses. Y en medio de esta destrucción, ¿qué hacen Enki e Inanna? Se unen a la batalla. Inanna, siempre astuta, busca sacar provecho del conflicto. Utiliza su influencia para manipular a los reyes humanos, forjando alianzas y traicionándolas, según le conviene. En cuanto a Enki, se debate entre su lealtad familiar y su compasión por la humanidad. Intenta detener la guerra. O se resigna a contemplar la destrucción. Enki es un personaje profundamente complejo. Se opone a la guerra, pero también se siente responsable por haber creado a los humanos y por la ambición desmedida de su hijo Marduk. Finalmente decide retirarse a su ciudad Eridu y dejar constancia de los eventos en sus escritos que, según Sitchin, serían la base de El libro perdido de Enki. Un testimonio, una advertencia para las futuras generaciones. ¿Cuál es el mensaje final que nos deja Enki en su libro? Enki nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad que conlleva el conocimiento y las consecuencias de la ambición desmedida. Su historia es una advertencia sobre los peligros de repetir los errores del pasado, una llamada a la sabiduría y la compasión para construir un futuro mejor. Una lección que resuena con fuerza en nuestro propio tiempo. El libro perdido de Enki nos ofrece una visión fascinante, aunque controvertida, del pasado de la humanidad. Nos invita a cuestionar las versiones oficiales de la historia, explorar los mitos y leyendas y a buscar la verdad en las sombras del pasado. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Somos capaces de aprender de los errores de los Anunnaki? ¿Podemos romper el ciclo de violencia y destrucción para construir un futuro basado en la paz y la colaboración? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Sin duda, una pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el libro perdido de Enki. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.